Buenas tardes, bienvenidos a esta primera webinar de la segunda edición de la Escuela de Nefrología para no nefrólogos. Bienvenidos todos los que estáis atendiendo, que habéis estado haciendo el curso. Sabéis que hoy es una actividad ya fundamentalmente pensada en resumir las presentaciones y en resolver las dudas que podáis tener o dejar de tener. En la pantalla estáis viendo la presentación y a la parte derecha hay un espacio donde estaréis viendo la agenda de la jornada y sobre todo una pestaña que nos interesa mucho que pone preguntas, que es donde tenéis que enviar las preguntas. Si entráis en esa pestaña veréis que os tenéis que identificar con un nombre y un email y en ese momento podéis redactar la pregunta que la recibiremos y se la transmitiremos a las personas que están interviniendo. Sabéis que hemos dividido todo el contenido del grupo, del curso, porque es muy amplio, en dos mitades, en dos webinares, ¿no? Y hoy vamos a tratar una serie de temas, tenéis las agendas, no vamos a repasarlas para ahorrar la mayor tiempo posible y que este sea utilizado desde el punto de vista práctico. No quiero dejar de pasar este momento de presentación para agradecer a todos los profesores. Sabéis que hemos formado parejas de nefrólogos con médicos de atención primaria, su participación, su colaboración. Por supuesto, a los patrocinadores de la escuela, Beringer Lilly y Before, que evidentemente sin su apoyo no hubiera sido posible desarrollar esta escuela, y a las 4 sociedades participantes. Las 3 sociedades de primaria a las que pertenecéis y la Sociedad Española de Nefrología. Esperamos que os haya sido muy útil este curso y que os sea muy útil estas dos webinars. Yo creo que sin más vamos a pasar al primer tema, que resulta que es el último, tema 11, módulo 12, que hemos tratado. Habréis fijado que la estructura de los momentos de las presentaciones no es exactamente igual al índice del curso, porque ha sido objeto de ver a ver en qué momento estaba cada uno disponible que podía participar. Total, que vamos a empezar por el tema 12, que es en el tema 11, alojado en el módulo 12, y para ello tenemos aquí presentes a Higinio Flores, médico de atención primaria, y a Almudena Vega, nefrólogo. Higinio, ¿estás en Málaga? En Málaga, efectivamente, Manuel. Málaga, estupendo, y Almudena está en Madrid, ¿no? Eso es, en Madrid. Entonces, la estructura de todas las presentaciones va a ser parecida. En unos poquitos minutos nos van a resumir tanto la presentación del marco teórico como el debate a dos, la grabación a dos que hicieron, y luego vamos a disponer de unos minutos para poder hacerles preguntas y establecer un coloquio. Una última recomendación sobre las preguntas. En cuanto se os pase por la cabeza hacerla, escribirla, no esperéis al final de la presentación, sino simplemente enviar la pregunta, que luego es mucho más fácil hacerlo así, y luego cuando termina uno la presentación a veces no nos acordamos de lo que quería preguntar o no. En el momento que os surja una duda, la lanzáis, queda ahí en el chat y luego la tratamos. Almudena, Higinio, adelante. Muy bien. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Pues nada, vamos a comenzar con la presentación que hemos preparado de nuestros pacientes con unas peculiaridades muy especiales, que son la enfermedad renal crónica, a ver si encuentro compartir pantalla, la enfermedad renal crónica estadio 5, que bueno, pues son un perfil muy distinto a probablemente el concepto que tenemos de paciente con enfermedad renal crónica, y bueno, pues espero que para vosotros haya sido
útil este curso porque, por lo menos para Higinio y para mí, ha sido un descubrimiento ver en cuántas cosas podemos trabajar juntos y cómo podemos compartir conocimientos y cómo podemos hacer que el día a día, con una comunicación entre el médico de atención primaria y el nefrólogo, pues la calidad de vida de nuestros pacientes mejore. Entonces, bueno, pues unas pequeñas peculiaridades de... comenzamos con los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Son pacientes con una enfermedad ya a partir del estadio 4. Lo curioso es que, aunque tenemos el concepto de que son pacientes ancianos, pero en el fondo tenemos pacientes de todas las edades y de diferentes comorbilidades y les tenemos que dar una información acorde a la situación en la que estén. Entonces eso hace pues, que sobre todo las consultas de ERCA estén basadas en la comunicación, en el diálogo y en el diálogo repetitivo. Y muchas veces nos parecemos mucho al médico de atención primaria en este tipo de consultas. La visión del nefrólogo en esta consulta es intentar en lo posible frenar la progresión de la enfermedad renal, resolver dudas acerca de hábitos dietéticos o de hábitos sociales o de cómo implementar estos nuevos hábitos en la vida cotidiana, en el trabajo, en la vida familiar, etcétera, en la vida social. Aportar información sobre todas las opciones de terapia renal sustitutiva que tengan conocimiento, que es un proceso porque no lo aprenden todo en el primer momento, de las opciones que pueden elegir: trasplante, hemodiálisis, diálisis peritoneal, manejo conservador. Y una vez que han elegido la terapia, pues ir preparando al paciente para cuando entren ya al estadio 5 y necesiten la terapia. Con respecto a la visión del médico de atención primaria, el paciente, Higinio me comentó que el paciente acude a sus consultas con dudas sobre qué terapia escoger, sobre todo, y también en qué momento van a comenzar, y sobre todo con miedo a lo desconocido, que aunque el nefrólogo se lo explique en las consultas, pero ellos necesitan el refuerzo del médico de atención primaria, que es su referente y con quien han estado conviviendo en los últimos años, y para ellos es muy importante también sentir este apoyo. Con respecto a la hemodiálisis, pues la relación entre el paciente y el nefrólogo se convierte en una relación muy, muy estrecha y muy dependiente, porque vemos a los pacientes 3 veces en semana, 4 horas por sesión, o sea que aproximadamente unas 12 horas a la semana, y eso hace que el nefrólogo muchas veces se convierta en algunas cosas un poco el médico de atención primaria, porque además de ajustarles cosas tecnológicas y propias de la diálisis, también pues, nos cuenten que tienen una infección respiratoria, que tienen una gastroenteritis, a lo mejor situaciones por las que si no tuvieran que ir al médico a diálisis, pues irían directamente al centro de salud. Eso pues hace que nosotros fomentemos la comunicación, pero el médico de atención primaria, sin embargo, tiene un sentimiento de pérdida con el paciente porque desconoce cómo se encuentra realmente, cómo está su situación global. A veces no siempre puede hacer el seguimiento de infecciones o de síntomas cotidianos, infecciones respiratorias, úlceras, o cuando le llega no tiene toda la información para poder actuar como le gustaría. Siguen acudiendo con dudas que van alrededor de la enfermedad renal, como cosas tan concretas como la alimentación, por ejemplo, y muchas veces, aunque pierdan el seguimiento con el paciente, los familiares sí que siguen reforzando ese seguimiento y acuden al médico de atención primaria para preguntar cómo es la situación global, cuándo parar y sobre todo pues en situaciones ya, por ejemplo, del final de la vida. Con respecto a diálisis peritoneal, la visión que tiene el nefrólogo es que es una terapia ambulatoria que fomenta la autonomía, es un tratamiento muy sencillo de aprender y eso hace que, al ser un tratamiento ambulatorio, no exista ese contacto tan estrecho con el paciente, sino que los vemos cada mes con controles analíticos, en consultas, pero son pacientes que son muy, muy poco dependientes del nefrólogo, que siguen acudiendo al médico de atención primaria y a otros especialistas. Destacar que tienen el mayor riesgo que pueden tener es desarrollar una peritonitis por el tratamiento. Y con respecto a la visión del médico de atención primaria, sí suele conocer al paciente porque acude con más asiduidad y descubre que es un perfil muy diverso, desde pacientes jóvenes que son activos laboralmente hasta pacientes ancianos, muy ancianos a veces, que están jubilados y que se dedican de forma íntegra a su enfermedad renal. Y sí suelen ser el médico de atención primaria de procesos cotidianos.
Con respecto al trasplante, el nefrólogo lo que percibe es que existe una grandísima mejora en su estado de salud y en su estado funcional, ya que su función renal se recupera, pero que se convierte en un paciente inmunodeprimido de por vida y que puede tener riesgo de desarrollar infecciones y de riesgo cardiovascular. Además de eso, el paciente con trasplante desarrolla muchas veces mucha dependencia del nefrólogo y mucha dependencia de sus análisis, de que sus controles analíticos están bien, porque tienen un miedo muy, muy grande a volver a pasar por la época de diálisis, que la suelen recordar con mucho horror. El médico de atención primaria sí tiene también la percepción de que es un paciente inmunodeprimido, probablemente menos percepción de riesgo cardiovascular porque son pacientes que suelen estar bien y se encarga y lleva al día sobre todo el calendario de vacunación. Entonces, bueno, pues la propuesta que hicimos Higinio y yo cuando elaboramos el tema fue intentar buscar la posibilidad de hacer un seguimiento conjunto en todas estas fases de enfermedad renal crónica avanzada y terapia renal sustitutiva, porque va a ser muy positivo tanto para los pacientes como para nosotros. Pues muchísimas gracias, Almudena y Higinio. Gracias, Almudena e Higinio. Me acompaña en la moderación de esta sesión Marian Goicoechea, que la veis ahí en pantalla, que también está retransmitiendo desde Madrid. Y yo, que no lo he comentado al principio, desde Asturias, aunque nos ha entrado un sol aquí poco habitual en Asturias de repente, aquí por la parte izquierda mía de la tarde. Pero bueno, enseguida se nublará otra vez. Higinio, ¿querías hacer algún comentario tú como médico de atención primaria mientras que van entrando las primeras preguntas por el chat? ¿Querías hacer alguna puntualización? Bueno, pues sí, la verdad es que podríamos aprovechar, pues ya lo hemos dicho en otros momentos del curso, de bueno, que agradecer que la Sociedad Española de Nefrología pues, haya tenido a bien pues, realizar este curso y contar con médicos de atención primaria en su elaboración, en su diseño y en su ejecución. Que ha sido todo un descubrimiento, pues el hecho de poder trabajar de primera mano y de tú a tú. Ha sido muy fácil trabajar con Almudena y la verdad es que sobre todo, pues eso, descubrir estos enfermos bueno, que es verdad que ese sentimiento de pérdida que comentaba Almudena es un sentimiento real, ¿no? Sobre todo los pacientes, pues eso, que pasan pues ya en fase 5, que están sometidos a diálisis, que pasan muchas horas en diálisis y por lo tanto, pues ese seguimiento, pues es verdad que a veces al ser además realizada la diálisis en centros concertados, pues y el sistema de comunicación, pues no es todo lo adecuado, ¿no? Que debería ser. Y aquí, pues, aunque sean pacientes que quizás pues, están más llevados por nefrología, pero sí es cierto que tenemos nuestro valor, en el sentido de que lo comentaba Almudena, ¿no? Esa función de asesoramiento, esa función de seguimiento, de acompañamiento, sobre todo con la familia, y cómo no, pues la prevención de las complicaciones que en estas fases pues que pueden ocurrir y que bueno, que tenemos que estar el médico de atención primaria tiene que estar ojo a visor con ellas y a tomar una actitud proactiva para diagnosticarla precozmente y tratarla, como no, de forma lo más precoz posible, como digo. Y finalmente, pues también lo ha comentado Almudena muy bien, el hecho del calendario vacunal, ¿no? Tenemos los médicos de atención primaria, tenemos que acostumbrarnos a que las vacunas no es una cosa que ajena a nosotros, no es una cosa de la infancia, sino ya se está cada vez incorporando más vacunas al calendario del adulto y son muy importantes como medidas preventivas para que el paciente en situación de enfermedad renal crónica avanzada pues esté lo más eh, tenga una prevención lo mejor posible y lleve a cabo pues se eviten esas infecciones que tan frecuentes son, ¿no? Sí, quería preguntarte, Higinio,
el paciente que más veis en primaria o que más acude a vosotros puede ser el trasplantado, ¿no? Respecto al de diálisis o hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y ahí sí que a veces yo creo que incluso el propio paciente tiene un poco de lío con la inmunosupresión y no sé si en ese sentido crees que deberíamos de tener más colaboración directa, no por nada, porque a veces se le explica al paciente desde la consulta de trasplante, pero luego el propio paciente se hace un lío o cambios de medicación que son las mismas, a lo mejor de genéricos, ¿no? Por ejemplo, de tacrolimus, que a veces ha pasado, y tomar dos tipos de fármacos. No sé si en ese sentido crees que deberíamos de hacer como tener más comunicación en relación con el tratamiento de estos pacientes, primaria nefrología, no sé si a través de consultas bidireccionales o de otro tipo de herramienta telemática. Sí, indudablemente echamos en falta ese tipo de comunicación fluida y bueno, efectivamente, como tú bien comentas, Marian, eh, tenemos hoy día con el avance de las posibilidades informáticas y las plataformas de las cuales disponemos, herramientas totalmente válidas y sobre todo que permitan eso, que sean ágiles, lo que se le pide es que sean ágiles y que sean bidireccionales, ¿no? Para que permita ese contacto fluido entre atención primaria y atención especializada, porque es que el paciente es verdad bueno, que está muy bien informado, pero luego llegan a la consulta porque o bien se han bloqueado en el proceso informativo, se han bloqueado, o vienen contrastando esa información, o su familia pues viene preguntando, tiene alguna duda en relación con la medicación, etcétera, etcétera. Y has hecho pues, bueno, pues un buen apunte en cuanto al tema de la medicación, ¿no? La medicación inmunosupresora es una medicación que debe de tomarla el paciente de por vida. Es una medicación que, bueno, pues ya obviamente hoy día pues ya conocemos muchas de esas herramientas terapéuticas que usáis, pues ya las conocemos, ¿no? Y sabemos la importancia de que siempre sea la misma medicación porque son medicamentos que pueden fluctuar su nivel plasmático si se cambia de marca y entonces es muy importante, pues por ejemplo, tener eso de que siempre sea el mismo medicamento, la misma marca comercial la que se utilice para evitar esas alteraciones o sus fluctuaciones en los niveles plasmáticos del fármaco. Y por supuesto, pues son fármacos que, como deben de tomarse de por vida, pueden interaccionar con otros fármacos que el paciente pueda tomar y entonces debemos estar eh, eh, pues eso, con esa facilidad para poder consultar o poder transmitiros pues aquellas dudas que pueda tener el paciente, la familia, entre consulta y consulta con vosotros. Mira, a colación de todo esto que comentáis, tenemos más que una pregunta, es una intervención, una reflexión en el chat de un compañero que dice, la leo literalmente: la sensación es que la comunicación es unidireccional y solo nos llega información del paciente por medio de los informes clínicos. Pero debería de haber una mayor comunicación entre especializada y atención primaria. Y además, lógicamente, en estos pacientes que son a considerar de riesgo cardiovascular alto, ¿no? Comentaba Marian que el paciente probablemente más prevalente en cuanto a consultas en atención primaria sea el trasplantado, pero bueno, el paciente en una técnica de diálisis también está ahí. ¿Qué ocurre? Que nosotros en España tenemos una prevalencia de tratamiento renal sustitutivo de unos 1.500 pacientes por millón de habitantes, ¿no? Esto es fácil calcular que las probabilidades de que haya un paciente de estos en un cupo, lógicamente es pequeño. Pero vamos, es imperdible la oportunidad que hay de colaborar entre el médico de atención primaria y el médico de nefrología. Almudena, también otra reflexión que aparece por aquí. El médico de atención primaria conoce igual al nefrólogo de consultas externas, pero se siente lejos del nefrólogo que está dedicado a las técnicas de diálisis o a alguna consulta de trasplante, ¿no? Dice, ¿cómo se podría mejorar esa comunicación, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que nos falla cuando el paciente tiene, a medida que va progresando la enfermedad renal, pues se vuelve un paciente probablemente de más complejidad y de más dependencia hospitalaria, pero eso no quiere decir que no tenga también que necesitando la asistencia continuada de su médico de atención primaria. Entonces tendríamos que buscar la manera de tener una relación fluida bidireccional, que pudiéramos hablar sobre aspectos del paciente. Yo la verdad es que cuando he tenido que hablar con algún médico de atención primaria de pacientes de diálisis o de enfermedad renal crónica, o al revés, ellos conmigo, lo hemos hecho a través de método tradicional, el teléfono, pero no siempre es fácil encontrar, lo difícil es encontrar el teléfono al que hay que llamar. Luego ya o por mail, pero yo creo que es mejor el teléfono, en nuestro caso de la Secretaría de Nefrología, o nosotros del centro de salud, con la dificultad que conlleva, porque ni nosotros nos solemos poder poner en ese momento, ni ellos, que tienen las consultas saturadas, se suelen poder poner. Pero en cuanto yo he recibido el mensaje de te ha llamado el doctor tal del centro de salud por este paciente, o ellos con mi consulta, es verdad que luego son conversaciones telefónicas muy fructíferas y muy agradecidas, porque en un momento se solucionan un montón de dudas y de problemas. Entonces, no sé si deberíamos de buscar un espacio o un hueco, un horario, o simplemente facilitar el teléfono donde se nos pueda localizar, y un horario un poco orientativo. Seguro que es mucho más fácil de como lo estamos haciendo en el día a día, pero yo creo que es algo que cuando lo hemos hecho funciona muy bien. Sí, Muy yo bien. creo que tenemos las e-consultas, pero nos falta la Sí, bidireccionalidad, que yo creo que es Ujú. importantísimo, porque es una e-consulta que se manda, que a los 3 días se lee y que no puede haber una conversación, que yo creo que el otro día que tuvimos una reunión con gerencia de aquí de Madrid, es algo que estamos pidiendo todos los profesionales, porque es muchísimo más fácil que haya una respuesta, pregunta rápida y no un sistema un poco, yo creo que un poco soleto, porque si te aparece a los 3 días y además ni te aparece en el ordenador cuando te responde, pues se convierte en una vía de comunicación lenta desde mi punto de vista. Pero yo creo que hay otro tema que comentan ahí, y esto es el último comentario porque ya estamos fuera de tiempo, que es el factor de riesgo cardiovascular. Y yo creo que evidentemente ahí nos tenéis que ayudar vosotros, porque por ejemplo el trasplantado renal, hay trasplantados renales que nosotros vemos cada mucho tiempo, cuando están bien, a lo mejor cada 4 o 6 meses, y tienen un altísimo riesgo cardiovascular, y ahí la comunicación para el control del colesterol, presión arterial, azúcar, yo creo que es fundamental entre ambas sociedades, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo que obviamente los objetivos terapéuticos hay que marcarlos y una vez que ya estén marcados, pues ya está. Da igual que vosotros lo veáis cada X tiempo porque pueden entre consulta y consulta los llevamos nosotros sin ningún tipo de problema. Y efectivamente, en aquellos lugares donde existe esa, como decía Almudena, ¿no? Esa vía de comunicación que sea telefónica, en el momento en que se abre y ya se sabe cuál es el teléfono, desde luego que son casos de éxito, ¿no? Bueno, pues Muy muchas bien. gracias, Higinio, muchas gracias, Almudena. Gracias a Sinceramente, pues, esperamos veros en la tercera edición de la Escuela de Nefrología para no nefrólogos. muchas Eh, gracias. Hasta la próxima. Tenemos que seguir adelante y ahora damos un salto precisamente al otro extremo de todo el espectro tan largo de la enfermedad renal crónica, y vamos al tema 3, que está situado en el módulo 4. Ya os habéis dado cuenta de que están un poco descabalados el número del tema con el número del módulo, porque el módulo 1 incluye el vídeo de presentación del curso, y por eso estamos con este juego de los números distintos. Tema 3, módulo 4, en el otro extremo del espectro, que ha estado dedicado al cribado de la enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Cuándo hay que cribar enfermedad renal crónica? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Y aquí la dupla de nefrólogo, en este caso nefróloga, y médico, en este caso médica, de atención primaria, han sido y son Nuria Montero, que nos acompaña desde Barcelona, nefrólogo, y Lourdes Martínez Berganza, desde Madrid, Sí, que sí. nos va
a hacer esa pequeña presentación de resumen de lo que trataron tanto en la presentación del marco teórico como en su diálogo sobre situaciones clínicas. Nuria, ¿ejerces tú de portavoz? Sí, exacto. Bueno, antes que nada, Adelante. muchísimas gracias por la invitación y es un placer volver a estar aquí entre vosotros, compartiendo pues, un poco conocimiento que tenemos del tema y sobre todo volver a trabajar con Lourdes ha sido un placer. Muy bien, pues tal como nos ha presentado Manuel, la presentación que se nos ha encargado ha sido sobre el cribaje de enfermedad renal crónica. Y para empezar hablaremos de los criterios diagnósticos de enfermedad renal crónica. Para definirlo es muy importante que se confirme una alteración del filtrado o pérdida de proteínas mediante la determinación de cociente albúmina-creatinina en orina durante más de 3 meses. Y eso es lo que diferencia el fracaso renal agudo de la enfermedad renal crónica. Entonces, simplemente a modo de recordatorio, el filtrado está marcando la capacidad depurativa, es decir, el número de nefronas que tiene los riñones funcionantes. En cambio, una vez aparece la albuminuria, estamos hablando de un daño más estructural, ¿no? Progresión del riñón, por lo que es muy importante que se vaya determinando en el cribaje ambos parámetros. Y lo que también siempre queremos destacar cuando hacemos este capítulo es que en caso de que tengamos los resultados alterados, es importante confirmarlos en un periodo de 3 meses para hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Y también siempre nos gusta destacar aquí que cuando la albuminuria es muy importante, lo que se llama en rango nefrótico, por encima de 3,5, 350 miligramos gramo, se recomienda realizar una cuantificación en orina de 24 horas para acabar de saber exactamente la cantidad de pérdida de proteínas. Cuando hemos diagnosticado, hemos hecho el cribaje de esta enfermedad renal crónica, el segundo paso es evaluar cuáles son estas potenciales causas que pueden estar ocasionando la disfunción del riñón. Y tenemos que revisar la etiología de enfermedad renal. Este es un trabajo que se puede empezar desde primaria y en caso de que, pues, según lo habla en otro capítulo, se considere necesario, pues también la participación del nefrólogo. Es importante descartar que no haya una enfermedad sistémica, que las más habituales las conocemos muy bien, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad autoinmune, incluso la neoplasia o tratamiento para la neoplasia. O, por ejemplo, la enfermedad renal poliquística, que los compañeros están hablando de una enfermedad de estadio 5, pues una de las causas principales de necesidad de terapia renal sustitutiva es la enfermedad renal poliquística también, y eso pues se hace con una ecografía. Y luego también existen enfermedades renales primarias per se, que en este caso englobaríamos las glomerulonefritis, la segmentación focal, las asociadas a la ANCA, la incontinencia de orina, el reflujo, la enfermedad de cambios mínimos. Esto un poco para tener la idea general de cuál puede ser la causa de enfermedad renal. En este caso, el papel de los médicos es muy importante hacer la anamnesis, porque el hecho de tener una historia familiar o tener síndrome constitucional o infecciones de orina recurrentes o incluso abuso de según qué sustancias, pues nos pueden hacer intuir cuál es la causa de esta enfermedad renal y cómo después se tiene que hacer el seguimiento. Luego, una vez tienes diagnosticado enfermedad renal crónica, tú puedes hacer el seguimiento, la consulta externa, puede aparecer causas de reagudización de la enfermedad renal. Y aquí, pues, lo que es importante, otra vez la anamnesis, ver que no haya ningún fármaco nefrotóxico nuevo, que no haya causas de deshidratación e insuficiencia cardíaca o que no haya algún tipo de signo o semiología que nos oriente hacia más una enfermedad de glomerulonefritis. Una vez tenemos el cribaje, hemos hecho un poco la orientación de cuál puede ser la causa de enfermedad renal, llega el momento de ponerle un estadio a esta enfermedad renal. Y como podéis ver, esta es una tabla que está ampliamente usada. La voy a repetir, acá digo 2020, pero ya hace más de 5 años. Yo ya de 9, no estamos en 2024, que vamos repitiendo, que lo estratificamos de grado 1 a grado 5, pero lo que es relevante es que el hecho de la gravedad y cómo va a evolucionar el riesgo de evolución y de enfermedad cardiovascular no solo se asocia a ese filtrado que nos está diciendo grado 1, grado 2, grado 3 está por debajo de 30, grado 4, sino el grado de albuminuria, A1, A2, A3. El hecho de tener una albuminuria importante, aunque tengas un filtrado normal, te confiere un alto riesgo de enfermedad cardiovascular y de evolución de esa enfermedad renal. Y como conclusiones, no sé, Lourdes, si querrías leerlas tú.
bueno, si no las queremos que las leería ella. Como conclusiones, simplemente compartiros que el médico de atención primaria es el pilar del manejo de cualquier paciente. Es importante hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad renal para evitar la progresión y la alteración de la función renal se asocia con un aumento del riesgo cardiovascular y también del riesgo de mortalidad. Es muy importante hacer un seguimiento riguroso y otra vez destacar que no solo el filtrado, sino también la albuminuria se debería realizar en cada revisión a cualquier enfermo con factores de riesgo. Y la enfermedad renal crónica, a diferencia de la aguda, se define como persistencia durante al menos 3 meses de una albuminuria de más de 30 miligramos gramo o un filtrado por debajo de 60 y son necesarias 2 determinaciones para poder hacer el diagnóstico. Y con eso acabo la parte más teórica. Perdona, Nuria, Bien, que pues tenía muchas mutado, gracias. tenía el Sí. micrófono apagado. Vale. Empezó a hablar, pero tenía el micrófono Es apagado con las que conclusiones. Lourdes se ha puesto a hablar ahí, pero bueno, ahora tienes Mm. la oportunidad, si acaso, de puntualizar desde el punto de vista del médico de atención primaria lo que ha comentado Nuria. ¿Querías hacer alguna consideración, Lourdes? Sí, bueno, pues lo primero, que el médico de atención primaria es el pilar en el manejo de cualquier paciente, ¿no? Y entonces también es el pilar en el manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica y aquellos que potencialmente pueden tenerla, aquellos que tienen factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Entonces es nuestro papel hacer un cribado para hacer un diagnóstico lo más precoz posible, pues para evitar complicaciones, para evitar progresión. Y eso, recalcar el papel del médico de atención primaria tanto en el cribado como en el seguimiento, ¿no? Las conclusiones que ha comentado Nuria, pues eso, el seguimiento es muy importante que luego lo hagamos. La mayoría de los pacientes los diagnosticamos en un estadio 3, ¿no? Hacer ese seguimiento, muchas veces no hace falta todavía derivar a nefrología. Hacer ese seguimiento es muy importante. Y recalcar también que el seguimiento se hace no solo solicitando el filtrado y la creatinina, sino también el cociente albumina-creatinina. Y eso es lo que creo que es un poco el resumen, ¿no?, de nuestro papel. Hablando de cociente albumina-creatinina, Nuria, haces una definición de proteinuria de rango nefrótico y dices que hay que recoger la orina de 24 horas. Hay una imagen por ahí que ponías 350 miligramos gramo. ¿Te falta un cero ahí para la definición o para la indicación de una recogida de orina de 24 horas? Bueno, 350 miligramos gramos, lo equivalente sería en una orina de 24 horas, 3,5 gramos en 24 horas. Entonces, cuando estimamos que la pérdida es más de 3,5 gramos, recomendamos hacer la recogida de 24 horas porque hay muchos trabajos. Esto lo contamos con más detalle en la parte más teórica del capítulo que mandamos el vídeo, que cuanto mayor es la proteinuria, el cociente cada vez se correlaciona menos con si hacemos la recogida de 24 horas. Al final es una recogida tediosa, muchos enfermos lo realizan mal, con lo que el seguimiento tiene que hacer con una albuminuria en orina esporádica, no hay ninguna duda, pero sí que es cierto que si es por encima, se estima que tiene que ser más de 3,5 gramos al día, sí que recomendamos hacer la proteinuria de 24 horas. Que no sé si, yo creo que en primaria esto lo realizáis muchas veces nos llegan los pacientes a la consulta de nefrología que incluso lo cuantificáis la orina de 24 horas, incluso la repetís, ¿no? Como constatando de que realmente hay una pérdida de proteínas de más de 3,5 gramos. Al menos aquí en Barcelona se hace muy bien desde los servicios de atención primaria. Sí, cuando vemos que hay un cociente albumina-creatinina en una muestra de orina, sí solemos pedirlo para cuantificar exactamente todo. Bueno, y mandarlo más dirigido, ¿no? Lo más dirigido posible. Yo creo que es muy importante el concepto, ¿no?, de repetir para diagnosticar la enfermedad renal crónica, repetir la albuminuria y repetir la función renal, ¿no? Porque es verdad que a veces, bueno, pensamos que un paciente tiene un deterioro de la función renal y a veces cuando confirmamos, pues ha coincidido con una infección, con una gastroenteritis y no se confirma. Entonces, yo creo que es un concepto que
que es importante a la hora de diagnosticar a alguien de enfermedad renal crónica, pues eso, que tiene que persistir la alteración de la función renal y la albuminuria o la albuminuria al menos durante 3 meses. Y que eso es un concepto que se nos tiene que quedar claro tanto a los médicos de atención primaria como creo que a los médicos de otras especialidades de nuestro hospital, ¿no? Para evitar derivaciones que luego se quedan en nada, ¿no? Porque al repetirles la función renal pues se ha normalizado. Y yo creo que la atención primaria ya cada vez es más consciente de eso, como también es cada vez más consciente de que hay que hacer el cociente albúmina creatinina en orina. Yo creo que tenemos un campo, los nefrólogos más, e incluso dentro de nuestros propios hospitales, en mi opinión, porque Sí. no sé qué opinas tú, Lourdes. Sí, efectivamente, yo creo que a veces o antes nos olvidábamos, ¿no? de marcar pedíamos una bioquímica de orina y no nos acordábamos del cociente albúmina creatinina en estos pacientes diabéticos, hipertensos que estamos viendo todos los días y que realmente son los que tienen riesgo de tener esa enfermedad renal y que muchas veces el filtrado y la creatinina están bien, pero hay albuminuria. Entonces, importantísimo para todos los médicos de atención primaria recordar que hay que poner la X también en el cociente albúmina creatinina. Que como tú dices, yo creo que cada vez estamos más concienciados todos. Vamos, estoy convencida. Probablemente si hubiera un perfil de analítica renal que la incluyera ya y solo hubiera que tocar perfil renal, pues avanzaríamos mucho más, porque a nadie se le olvidaría, ¿no? Sí, totalmente. Es verdad. Pues no sé si alguien, a ver, aquí hay una pregunta, la hematuria bueno, pero yo creo que esto es dentro del siguiente módulo, o sea, nada. Es para el siguiente módulo. Pues nada, Bien, muchísimas pues nada, gracias. muchas gracias, Nuria. A Lourdes le doy las gracias, pero todavía no del todo, porque se queda para el siguiente módulo, que es el siguiente tema 4, que está alojado en el módulo 5 y precisamente es el que está dedicado a las alteraciones en el sistemático y sedimento de orina, ¿no? A Lourdes ya la conocéis y ya la tenemos aquí presentadísima y su pareja nefrológica es el doctor Marco Montomoli, que si no nos falla la tecnología nos tiene que estar escuchando y participando desde Valencia. Marco. Bueno, ya puedes ir diciendo el tema, ¿no? El tema que van a dar, ¿no? Que es alteraciones en sistemático y sedimento de orina. Focus en la proteinuria y la microhematuria. Sobre todo muchas dudas yo desde mi punto de vista que veo desde atención primaria en relación con las alteraciones en el sedimento, ya no con la proteinuria, pero sí mucho con la microhematuria o con los hematíes en la orina. Crea muchas dudas de dónde derivar, nefrólogo, urólogo, y yo creo que tanto Lourdes como Marco nos van a resolver los problemas. Sí, a ver, lo primero importante es orientar a los pacientes o darles unas pautas para la recogida de orina, ¿no? Que a veces no está bien recogida esa orina. Y es lo primero que en nuestra presentación hablábamos de cómo recoger la orina. Esto muchas veces nos parece evidente, pero los pacientes, para ellos no es exactamente claro. Y por otro lado, bueno, pues el ser conscientes de lo importante que es el sedimento de orina, de todo lo que puede darnos a conocer, ¿no? No parece que es una prueba que buscamos los leucocitos por si hay infección y poco más. Y bueno, nos da muchísima información, nos puede dar mucha información. Y hasta aquí, Marco, perdona que he empezado yo. Marco, buenas tardes. Perdonáis. No, tranquilo, que llevábamos unos poquitos minutos de adelanto, ya te estábamos presentando y evidentemente esta es la franja donde estaba previsto que estuvieras con nosotros. Ya os hemos presentado a los dos y entonces yo creo que directamente tú tienes la presentación resumen de vuestro tema y la pasas a compartir y la vemos. Bienvenidos. En los próximos minutos voy a dar una pincelada sobre los conceptos
más importantes o lo que simplemente en el chat me he dado cuenta que han surgido unas perplejidades y os recuerdo que el tema es alteraciones en el sistemático y sedimento de orina. Acordaros que una parte fundamental del análisis de orina se basa sobre lo que es el examen físico de la orina y dimos unas pinceladas sobre lo que eran características como el color, la presencia de proteinuria, la turbidez o no de la muestra, pero también tenemos informaciones sobre lo que es la concentración y el volumen que se reflejan en lo que es el estado de hidratación del paciente. Estos se pueden medir mediante lo que es la osmolalidad y la densidad que se suelen realizar en el laboratorio y que se encuentran los resultados en lo que es el informe que nos emite el laboratorio y se miden la osmolalidad, que sería la concentración de solutos, que es la capacidad del riñón de concentrar todos los solutos que tenemos que eliminar en la cantidad de agua en este caso de orina necesaria, y lo mismo un concepto similar en la densidad, pero que esta vez lo que medimos es la masa de los solutos, no tanto su concentración. ¿Por qué es importante estos dos datos? Porque reflejan la capacidad que tiene el riñón de concentrar la orina en la presencia de, por ejemplo, estado de escasa ingesta de agua. Entonces el riñón concentra la orina para ahorrar agua. O en casos ya más bien nefrológicos, nosotros vemos situaciones contrarias o situaciones similares, tanto por ejemplo en CADH, donde una vez más el organismo excreta poca cantidad de orina y lo hace sobre todo a expensa de diluir lo que son los solutos en la sangre, pero a veces podemos verlo en situaciones de poliuria relacionados a tubulopatías. Y había una pregunta en el examen que ponía cuál es de esta densidad es la falsa. Y bien, hay que recordar que el riñón nunca tendrá capacidad de excretar agua totalmente libre porque la mayoría de agua eliminada también va por arrastre de solutos. Y aquí puedes ver lo que se marca de valores normales de diuresis. En teoría, una persona debería ser alrededor de como mínimo 1 litro de diuresis al día, de lo cual un 400 mililitros durante la noche. Acordaros también que, más allá del examen físico, se puede realizar examen químico y estos pueden hacer mediante las pruebas, la muestra que se envía a un laboratorio central, pero también mediante el utilizo de tiras reactivas. Y en lo que resumimos aquí, y vuelvo a explicar, es acordaros simplemente que cuando utilizamos tiras reactivas, eso es un método semi-cuantitativo, o sea, nunca sabré el dato exacto, no son variables continuas, sabré solo lo que es una orientación sobre la cifra, la entidad del problema, la entidad de la variable que he determinado, y también tenemos que tener siempre muy claro lo que midan las tiras reactivas, y esto para poder saber y conocer los posibles falsos positivos. Y esto, el ejemplo clásico, por ejemplo, es la presencia de hematíes en orina, ¿no? Cuando se marca el grupo M, esto no siempre quiere decir que haya hemoglobina en orina o hematuria en orina, porque el grupo M, la tira reactiva puede interferir y también darme positivo en la presencia de mioglobulinas. O sea, en la presencia, por ejemplo, de un paciente con raptomiolisis, podría tener una tira reactiva positiva a grupo M y de Matías, pero realmente lo que tengo es presencia de mioglobulinas por un estado de raptomiolisis. O sea, el mensaje importante es, tenemos que tener claro lo que mide las tiras reactivas. Y finalmente, cuando pasamos al examen microscópico, esto nos da muchas informaciones sobre lo que pueden ser ya partículas o células presentes en la orina. Sobre todo son estos 3 gran bloques: células, cilindros y cristales. Acordaros, cuando hablamos de cristales, que es importante saber para poder orientar en un diagnóstico en un paciente con clínica de cólico nefrítico cuál es la composición de los cristales y también el posible tratamiento. Hay cristales que precipitan en ambientes alcalinos, por lo cual lo que tenemos que hacer es intentar
acidificar la orina, y esto es sobre todo los más prevalentes son cristales con presencia de calcio, con contenente calcio, mientras en ambientes ácido el prevalente, lo que normalmente precipita de forma mayoritaria es el ácido úrico. Y una vez más también podemos encontrar y detectar lo que es la presencia de células, y simplemente una pincelada donde acordamos que las células principales son las células, por ejemplo, que contengan hematíes. En este caso, siempre tenemos la obligación de diferenciar entre lo que son una hematuria de de causa nefrológica, y en este caso normalmente el laboratorio nos informa sobre la presencia de hematíes dismórficos o la presencia de esquistocitos, y esto debido al hecho que las hematíes tienen que pasar el filtro glomerular para llegar hasta la vejiga y desde ahí a la orina, y este pase a través del filtro determina su modificación, su ruptura y su cambio en lo que es la estructura, por lo cual encontramos lo que son hematíes rotos, mientras normalmente lo que es, y aquí podéis ver unas imágenes, es la imagen típico de lo que definimos como acantocitos, y mientras es una hematuria urológica, normalmente lo que solemos ver son hematíes íntegros, y el paciente suele tener una hematuria macroscópica. Aún esto no es necesario. Y finalmente, otros tipos de células que se pueden identificar son los neutrófilos. Normalmente solemos ver polimorfonucleares, a veces podemos ver sinófilos en determinadas nefropatías tubulointersticiales, pero normalmente lo que vemos son neutrófilos. Y eso se relaciona tanto a infecciones urinarias, así como a contaminaciones externas, por lo que es los genitales externos. Acordaros que en este caso siempre se acompañarían por lo que son células escamosas, y también, como ya hemos dicho, en nefritis intersticiales o en patologías más bien urinarias, como pueden ser la glomerulonefritis proliferativa. Y finalmente, también en el análisis de orina podemos encontrarnos células. Normalmente las células que deberíamos encontrar y que se reflejan en lo que es la vía urinaria son las células transicionales. Si encontramos células escamosas, esto proviene de genitales externos, nos habla más bien de una contaminación típica de la vaginitis, mientras encontramos células tubulares. Las células tubulares no son de la vía urinaria, son más bien propias. Las células tubulares son las más típicas que encontramos, que derivan de lo que es la vía urinaria, pero a veces podemos encontrar necrosis tubular, nefritis tubular, o simplemente en pacientes deshidratados con intenso esfuerzo físico, mientras lo que no deberíamos encontrar, perdón, son las células transicionales, porque esto sí que suelen derivar de lo que es normalmente un proceso infeccioso, o más bien una patología urinaria. Y finalmente, algo muy típico de las enfermedades renales crónicas o de patologías nefrológicas son la presencia de cilindro, salvo la presencia de cilindros y hialinos, que esto normalmente, una vez más, subrayo, se orientan hacia la orina muy concentrada, que se puede ver en pacientes con situaciones de escasa ingestas o con ejercicio físico y sudoración intensa. Lo que no deberíamos nunca encontrar son células, una vez más, con presencia de hematíes a su interior, o de leucocitos, o células, por ejemplo, granulares, células que se informan como células cereas o grasas, donde al interno hay mucha presencia de proteínas que ha precipitado y que normalmente nos orientan más bien a patología nefrótica. Así que, finalizando, si quieres paso la palabra a Lourdes y nos puede comentar un poco la importancia del análisis de orina. Muy bien. Pues como estábamos hablando antes, efectivamente el análisis de orina tiene más importancia a veces del que le estamos dando. Es muy importante interpretarlo, porque es una herramienta útil para el diagnóstico y para el seguimiento de muchas enfermedades. Además, es un examen sencillo, que no es invasivo y además es barato, tiene un coste bajo. Puede proporcionar información muy valiosa sobre la función renal, sobre el riesgo de progresión de la enfermedad renal, el riesgo cardiovascular y metabólico, y también, como no, sobre la presencia de infecciones.
¿Y qué limitaciones tiene? Porque tiene limitaciones, pues que el análisis de orina no es un examen definitivo para el diagnóstico de ninguna enfermedad, se ha de acompañar pues de la clínica, de la exploración física y también de otras pruebas complementarias. Y además los resultados del análisis de orina, eso hay que deben interpretarse en el contexto del historial médico del paciente, y otros hallazgos. Y esto sería, y bueno, Marco comentaba también al principio la importancia de explicar al paciente cómo tiene que recoger esa orina, Sí. que a veces no la recogen adecuadamente y nos pueden aparecer, pues eso, células escamosas porque no están bien limpios, no se ha lavado antes de recoger la muestra o no ha desechado el primer tramo de la micción, ¿no? Estas Conservación. cosas también importantes. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat ya para vosotros? La primera es la hematuria, para considerarla como daño estructural, daño renal, debe de ser hematíes dismórficos, siempre debemos encontrar hematíes dismórficos, sí, no. Entonces, la presencia de hematurias, yo creo que si hablamos de hematíes dismórficos, si hablamos de daño renal, en teoría no deberíamos nunca encontrar un hematíes dismórficos. Es de verdad que tiene que implicar mucho el laboratorio, porque muchas veces hay que tener en cuenta que también el laboratorio, la mayoría de las veces lo que es una lectura de la presencia de hematíes o leucocitos en orina, lo hace una máquina. Simplemente es un lector que hace un recuento. Pero es verdad que después, si hay presencia de hematíes, el analista debería implicarse, debería realizar una visión directa de lo que es el sedimento. Y cualquier presencia de hematíes dismórfico debería encender un poco las campanillas. Un hematíes dismórfico es entendido como lo que puede ser efectivamente acantocitos. Esto por la parte glomerular. Por la parte más bien urológica, o sea, la presencia de hematíes en orina, es de verdad que se abre un poco más el escenario. Tanto que la mayoría de los laboratorios consideran un hematíes en orina normales entre 1 o 3 por campos, pero es verdad que yo recomiendo en pacientes con hematíes de forma seriada, y que a lo mejor sean pacientes con exposición a tabaco durante mucho tiempo, sí que merece la pena estar muy atentos sobre este hallazgo, sobre todo si hay un inicio claro. Si un paciente que nunca ha tenido hematíes y inicia a tener hematíes, eso sí que debería lo mismo encender una cierta campanilla. Pero volviendo a la pregunta inicial, hematíes dismórficos, si el analista ha mirado la muestra y es seguro al 100% de haber visto unos acantocitos, esto no deberían estar. Entonces, esto sí que debería ser un signo de alarma, sobre todo si se acompañan, es más, con proteinuria, con otros síntomas. Pero los hematíes dismórficos no deberíamos encontrarlos. Mientras hematíes normal en orina, sí que es verdad que normalmente es que siempre cabe la posibilidad de encontrar algunas, como sobre todo en pacientes que a lo mejor por determinados fármacos tienen una situación de tomar anticoagulación, antiagregantes o lo que fuera. Muy bien. ¿Alguna consideración, Marian, No, sobre el tema del sistemático y sedimento de orina? no, yo antes, no, sí que antes le estaba comentando a Lourdes que yo creo que es uno de los temas que más preocupa desde atención primaria, la presencia de hematíes, ¿no? Por las cuales hay diferentes consultas, y estoy muy de acuerdo con Marco, ¿no? Que muchas de las veces la presencia de hematíes en orina hay que alertarnos y hemos encontrado más de una vez alguna lesión, ¿no? Urotelial o lesión a nivel de la vejiga que se manifiesta primariamente pues con un aumento de la microhematuria. Yo tenía algunos pacientes que siempre tenían unos 5 hematíes en orina y de repente aparecen con 20, 40 o hematuria ya más macroscópica, y bueno, pues en esos casos, aunque ya está diagnosticado de una enfermedad glomerular, cuidado, y habrá que hacer una prueba de imagen anatómica, porque a veces se nos está escapando alguna neoplasia, ¿no? A nivel de vejiga, sobre todo, que hemos encontrado. Entonces yo creo que eso es importante, y también lo que ha dicho él, ¿no? Que generalmente los informes que tenemos no nos dicen que tenemos acantocitos o no, a no ser que cojamos nosotros la muestra y la llevamos al microscopio. Nos hablan de microhematuria y que, bueno, pues en nefrología sí que debemos de seguir acostumbrándonos a ver los sedimentos de orina, ¿no? En el microscopio, que yo creo que eso se quedó en mi generación y ahora ya se ha perdido, ¿no? Y que se debe de seguir realizando, ¿no? Porque
En microhematuриas importantes, la presencia de acantoocitos refleja en casi todos los casos una lesión glomerular. Sí, además, si quiero, puedo añadir algo Sí. yo, Manuel. Sí, ¿Cuál sí, Y sería más? añadir que como esto es orientado hacia médico de familia, pero muchos realizan también guardias en urgencias. Entonces yo creo que ya ha calado mucho el concepto de calcular lo que es la fracción, el F de sodio, que es lo que es la fracción de excreción de sodio en la muestra de orina cuando sospechamos una prerrenalidad, lo que fuera. Y yo creo que esto está bien, ¿eh? No quiero, no quiero ponerme con... que me parece muy bien que se utilicen determinadas herramientas para poder predecir lo que es el fracaso renal agudo y el diagnóstico y orientarlo. Pero recurrimos también a lo que es la orina, porque en la orina más allá puede haber lo que es el análisis bioquímico, la cantidad de sodio, efectivamente, con la densidad de la orina, con el pH de la orina, muchas veces le sacamos muchas más informaciones de lo que es la misma fracción de sodio que muchas veces puede ser mal interpretado por la concomitancia de tratamientos diuréticos de nuestros pacientes o de otras situaciones. Un paciente que viene con un prerrenal tendrá que tener una orina muy concentrada. Entonces, fijámonos en la densidad que sale siempre. Fijámonos en la densidad. Esto es una herramienta muy potente para saber si el paciente efectivamente está en una situación de fracaso renal agudo prerrenal por una hipovolemia o no. Yo Muy bien. creo que así desde un punto de Pues vista práctico de atención primaria tenemos que distinguir entre la hematuria urológica y la nefrológica, ¿no? ¿Qué nos orienta a urología o a nefrología? Pues hacer esa distinción, ¿no? Ver los síntomas acompañantes, si primero también confirmar la hematuria con un solo sedimento de orina con hematuria no confirmas el diagnóstico de hematuria, sino que hay que confirmarlo, hay que volver a hacer otra analítica y eso, y saber discernir si es urológica o por los síntomas acompañantes, por los antecedentes, saber discernir si es urológica o nefrológica para orientar en un sentido o en otro, ¿no? El estudio diagnóstico. Y luego ya por último, me gustó que en la presentación, en el marco teórico y en el diálogo que tuvisteis, Marco y Lourdes, el resurgir de la glucosuria. Habíamos dejado de ver glucosuria en los análisis sistemáticos de orina. Antiguamente, los más veteranos, pues la veíamos con aquellas hiperglucemias crónicas del paciente diabético malísimamente controlado. El nefrólogo se regodeaba cuando una vez cada no sé cuántos años encontraba una glucosuria renal, ¿verdad? Y ahora estamos viendo glucosurias sistemáticamente a diario en los, valga la redundancia, sistemáticos de orina. Hicisteis una reflexión sobre esto en la presentación. ¿Por qué es esta epidemia de glucosuria? Sí, vemos muchísima glucosuria. Yo creo que ya nuestros compañeros lo tienen ya muy asumido. O sea, la glucosuria que estamos viendo la mayoría de las veces es simplemente farmacológica. Finalmente, el SGLT2 es un fármaco que han demostrado en pacientes, más allá de riesgo cardiovascular, la indicación en los pacientes ya nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, o sea, todos los pacientes que vemos en la consulta de nefrología, remitido a nefrología, ya tienen indicación de tratamiento con glucosúricos y más allá, y en primaria que asumen la mayoría de los pacientes nefrológicos, o sea, entre un filtrado de 60 y 30 son ya todos pacientes con indicación, la proteinuria, por lo cual son pacientes que toman glucosúrico, por lo cual la presencia realmente de glucosuria, de una parte puedes dejarnos tranquilos sobre que el paciente es cumplidor, o sea, está tomando el fármaco que le habéis prescrito. Y por lo cual es un buen retorno. No os preocupéis por la glucosuria porque otra cosa es que el paciente no sea diabético y no esté tomando fármaco, entonces ahí ya tiene que un poco encenderos la mosca, porque verdad que siempre cabe la posibilidad de encontrar un paciente que tenga una patología como la de un tiempo, ¿no? De Manuel, con lo que decías. Pero verdad que muchas veces una glucosuria isolada también en paciente nefrológico es muy raro. Cuando vemos
nosotros solemos ver a lo mejor síndrome de Fanconi y tubulopatías, eso se acompaña muchas veces de mucho más alteraciones que una glucosiuria aislada al 100% es muy raro, ¿eh? Pero es verdad que si la veis y el paciente no toma SGLT2, por supuesto, tiene que alarmaros mucho, pero lo más probable es que sea un paciente cumplidor con el fármaco que le habéis puesto. Podríamos bromear sobre que una ventaja añadida del tratamiento con ISGLT2 es que tenemos una herramienta de monitorización del cumplimiento extraordinaria, ¿no? en los análisis de orina. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lourdes, muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias a vosotros. Esperamos veros en la tercera edición de la Escuela de Nefrología para no nefrólogos. Tenemos que seguir adelante con el siguiente. Buenas tardes a los dos. Muchas gracias. Un saludo a todos. Igualmente. Con el siguiente tema, y apasionante como todos. Porque resulta que el médico de atención primaria tiene acceso no solamente a ecografía, sino que está realizando ecografías de forma sistemáticamente en muchísimos centros de salud, a pie de cama, a pie de camilla, vamos a decir en este caso, que se ha incorporado a la práctica clínica diaria de forma muy extensa. Y luego, el médico habitualmente tiene lo que indica él o lo que hace él, sino el resultado que recibe de una prueba de imagen y donde incidentalmente a veces puede aparecer una alteración anatómica. Y para este tema planteamos la cuestión de qué alteraciones anatómicas son criterios de enfermedad renal crónica, qué alteraciones no tienen significado patológico, cuáles son las alteraciones en la definición. Y aquí entran Laia Sanz, nefrólogo desde Barcelona. Buenas tardes, Laia. Hola, buenas tardes. Creo que me veis muy oscura. Bueno, estás hoy un poco a contraluz, pero te vemos. ¿Sí? Vale, perfecto. Buenas tardes. Carlos Durán, desde Galicia, dinos dónde estás. ¿El barco de Valdeorras puede ser? Es correcto, sí, buenas tardes. Nada más, Encantado de saludarlos. El barco de Valdeorras. Estáis en los dos extremos de una antigua línea ferroviaria que cruzaba de Barcelona a Galicia. Había un tren nocturno y Nilo Tempore que dice que lo quieren recuperar. Sois la pareja ideal para el tema que nos ocupa. ¿Cuál de los dos va a hacer el resumen teórico? Lo voy a hacer yo. Intento compartir la pantalla. Os pido disculpas, pero estoy un poco resfriada, entonces puede que aparezca por ahí. Pues preparamos esta sesión sobre las alteraciones anatómicas, ¿no? y la enfermedad renal. Y yo, si debo recalcar algo de lo que dijimos en esa sesión, es que aparte de la disminución del filtrado glomerular, la presencia de albuminuria, alteraciones histológicas en la biopsia renal o en el sedimento, también hay una serie de alteraciones estructurales que podemos detectar por ecografía que nos permiten realizar el diagnóstico de enfermedad renal crónica. No todas las anomalías que podemos detectar en una ecografía nos pueden llevar al diagnóstico, pero sí que la presencia de muchos quistes con riñones muy grandes nos debe hacer sugerir la presencia de una poliquistosis renal autosómica dominante, y esto sí que es una enfermedad renal, la presencia de nefrocalcinosis o de litiasis muy grandes, litiasis coraliformes o la presencia de algunos CACUT nos debería llevar al diagnóstico de enfermedad renal crónica. Así que la ecografía es una herramienta que todos deberíamos tener al alcance, porque nos permite, en algunos casos, diagnosticar a un paciente de enfermedad renal crónica, nos permite incluso acercarnos al diagnóstico o llegar al diagnóstico etiológico de enfermedad renal crónica, nos aporta información pronóstica de la situación renal del paciente y, sobre todo, y esto también es muy importante, queda fuera de la enfermedad renal crónica, pero la valoración ecográfica en el ámbito nefrológico es fundamental para la valoración del fracaso renal agudo.
Así que existen una serie de indicaciones claras que están recogidas en los documentos sobre la indicación de realización de ecografía renal en nuestros pacientes, que son estas que veis aquí en gris y que quedan más difuminadas. Pero yo lo que diría es que en el momento de plantear tener que derivar a un paciente a un servicio de nefrología, aparte de disponer, por supuesto, una analítica de sangre y la valoración de la orina mediante sedimento y bioquímica en orina para valoración de microalbuminuria o proteinuria, también todos deberíamos disponer de una ecografía renovesical de ese paciente. En la presentación nos centramos sobre todo en los quistes renales y en los hallazgos con alteraciones morfológicas, riñones hipoplásicos, riñones displásicos y demás, pero si a mí me preguntaran cuáles son los hallazgos más frecuentes en una ecografía renal, pues probablemente los quistes son uno de ellos, las litiasis y las CACUT, ¿no? Este grupo de anomalías congénitas del tracto urinario que al final pues incluyen todo esto que decía, ¿no? Las displasias multiquísticas, las hipoplasias, la presencia de un solo riñón. Lo que decíamos en la sesión es que los quistes simples son un hallazgo frecuente, sobre todo en pacientes mayores y que no requieren de una valoración más allá de asegurarnos que no crecen y comprimen la vía urinaria, pero que algunos quistes, utilizando la clasificación de Wozniak, deberían ser estudiados por un servicio de urología, ¿no? Porque algunos quistes no son quistes simples y pueden ser neoplasias que se presentan en forma de quiste. Y luego recordar, ¿no?, que habíamos dicho que la enfermedad quística más frecuente, que vemos los nefrólogos, la poliquistosis renal autosómica dominante, pero que el listado de enfermedades quísticas era muy largo y que no todo lo que se presenta con muchos quistes en ambos riñones es una poliquistosis renal autosómica dominante. En relación a las CACUT, son hallazgos que ahora que se hacen ecografías prenatales, es quizás el hallazgo más frecuentemente encontrado en estas ecografías. Representan aproximadamente el 20% de las anomalías halladas en ecos prenatales. Y la relevancia del seguimiento de estos pacientes, ¿no?, con displasias multiquísticas, hipoplasias o agenesias renales, es sobre todo fundamental en edad pediátrica, ¿no? Cuando estos niños llegan a la edad adulta con una función renal normal, sin factores de riesgo cardiovascular asociados, sin microalbuminuria, pues estos pacientes generalmente se siguen, ¿no?, en los centros de atención primaria y debemos saber que finalizado el desarrollo y el crecimiento, con una función renal es verdad que no tienen parte de la masa nefronal que tenemos los individuos con dos riñones sanos, pero que se comportan la mayor parte de veces como un adulto que funciona con dos riñones. Las conclusiones que dejamos en nuestra presentación es que los hallazgos derivados de la realización de una prueba de imagen nos pueden identificar a pacientes con enfermedad renal crónica con riesgo de padecerla, que es habitual o frecuente cuando nos hacemos mayores el hallazgo de un quiste renal, pero que es importante decidir en qué casos la presencia de muchos quistes o quistes con determinadas pues septos en el interior, determinadas imágenes, siguiendo clasificación de Wozniak, nos debería hacer derivar a ese paciente a urología, y que debemos conocer la relevancia del diagnóstico de la presencia de un solo riñón, por el motivo que fuera, y el manejo adecuado de estos pacientes en cada etapa de la vida, que difiere de la edad pediátrica de la edad adulta. Y estas eran las 4 o 5 diapositivas que queríamos compartir. Pues muchas gracias, Laia. Adelante, María. no, cada vez vemos, o yo veo muchísimas derivaciones desde atención primaria por quistes. Yo creo que les quedan todavía muchas dudas de cuándo derivar. A veces nos derivan lo que tú has dicho, ¿no?, quistes Wozniak complicados, nos los derivan a los nefrólogos en vez de a los urólogos, simplemente, pero sí es verdad que en qué situaciones, estoy hablando de pacientes jóvenes con quistes. Tú quieres, te pregunto a ti, Laia, y también a Carlos, ¿pensáis que debemos dar un mensaje a los médicos de atención primaria para que los deriven a los nefrólogos? Carlos, si quieres empiezo yo. ¿Sí? Estupendo, sí.
Vale, perfecto. El hallazgo de un quiste o de algún quiste simple en edades precoces, incluso en edades pediátricas, es raro, no es lo habitual, y justamente porque es raro y no es lo habitual debemos hacernos preguntas, ¿no?, asociadas a esto. Lo primero, yo que también hago la consulta de pediatría aquí, siempre digo, ¿y los padres? La mayor parte de padres, cuando les preguntas esto, te dicen, yo no tengo una ecografía hecha. Vale, pues hay que empezar por ahí, ¿no? Y hacer una ecografía a los padres. Sobre todo porque hay mucha enfermedad quística relacionada con alteraciones genéticas y recoger la historia familiar es muy, muy importante en estos casos. A veces no hay antecedentes familiares, se hacen la eco, no hay quistes, son pues adolescentes o adultos jóvenes que tienen algún quiste simple y que no asocian otras manifestaciones extrarrenales, que es la otra cosa que nos debemos plantear. ¿Hay manifestaciones en algún otro sitio que nos permita tener la pista de algo? Si no es así, yo lo que hago es seguimiento ecográfico, ¿no? ¿Estos quistes van apareciendo con el tiempo o se queda con uno solo? Se me hace complicado decirte ahora si la pregunta es ¿hasta cuándo los seguimos? Pues no lo sé hasta cuándo los seguimos, ¿no? Es verdad que no deja del todo tranquilo una persona joven con uno o dos quistes simples sin poder adecuar un poco más el seguimiento. Pero sí que un solo quiste más allá de los 40 años y es un quiste simple y no hay nada más, yo creo que esto no hay que darle más vueltas. Me refería a gente más joven, ¿no? A niños, adolescentes o adultos más jóvenes. Sí, Sí, totalmente. yo creo que en atención primaria, con esto que comenta Laia, a ver, tenemos dos aristas, ¿no? Prácticamente yo creo que el grueso de los médicos de familia solemos ver población adulta. Y de hecho, ahora que comenta Laia, yo tuve un caso particular de unos padres, unos señores que vinieron derivados por el pediatra del centro de salud a decirme, oye, porfa, nos tienes que hacer una eco porque el pediatra nos ha dicho que le han detectado de manera incidental al niño le detectaron un par de quistes, eran quistes simples, pero les saltó la alarma y entonces me los derivó. Y claro, yo hasta ese momento, sinceramente, no había tenido en el radar la importancia, que a ver, que al final lo tenemos cuando uno estudia la carrera y cuando estudias en la especialidad la patología urológica y nefrológica, ¿no? Pero en realidad no lo había puesto en valor, ¿no? La necesidad de hacer un estudio genético, porque es lo que comento, ¿no? Que probablemente como nos dedicamos mayoritariamente a la población adulta, pues probablemente se nos olvida un poco ese tema. Con respecto a los quistes, yo creo que es uno de los hallazgos más frecuentes que tenemos en atención primaria, ¿no? Y yo creo que la detección temprana y sobre todo de manera global, ¿no? No solamente es el hacer la prueba de imagen porque sí, ¿no? Siempre hay algo que nos ayuda, nos orienta al por qué. No siempre hay manifestaciones, como comenta Laia, eh, extrarrenales, ¿no? Me refiero, muchas veces son manifestaciones sistémicas. Entonces, paciente que o empieza a tener alteraciones en el sedimento, o pacientes que detectamos, por ejemplo, jóvenes con cuadros hipertensivos, siempre te salta la alarma. Y ya de entrada hacemos pues una analítica completa con una función renal, un sedimento urinario y la ecografía que, si bien comentaba Manuel, yo creo que a día de hoy es una herramienta que tenemos en la mayoría de los centros de salud, desafortunadamente no muchos, y yo creo que la empezamos ya a implementar de manera sistemática, ¿no? Entonces la detección temprana yo creo que es fundamental. Ahora, ¿cuándo lo derivamos? Yo particularmente, quistes simples sin alteración a otros niveles, me refiero a función renal, sedimento, y eso realmente hago un seguimiento anual normalmente a estos pacientes y probablemente, salvo que me empiecen ahí a tener alguna alteración o alguna progresión, por ejemplo, el que tenga enfermedad renal crónica, que me progrese la enfermedad renal crónica, o el que no la tenga, que la empiece a manifestar, yo creo que ese paciente sí que me salta la alarma y prácticamente lo que hago es una derivación, sobre todo para intentar hacer un manejo multidisciplinar. Sí. Muchas gracias. Otra cuestión aquí, el riñón único, el hallazgo de un riñón único, vamos a distinguir terminología. O sea, yo sí sé
un paciente tiene un riñón único porque, por ejemplo, le han tenido que hacer una nefrectomía por un problema tumoral o por un traumatismo. Eso es, digamos que una situación. El hallazgo casual, Carlos y Laia, en una ecografía de un riñón único, ¿es una enfermedad renal crónica? Hay, entre el listado que he enseñado antes de motivos o de hallazgos ecográficos que te pueden hacer diagnosticar una enfermedad renal crónica, aparecían displasias multiquísticas, ¿no? Sabemos que la evolución natural de las displasias multiquísticas, la mayor parte de ellas terminan por desaparecer el riñón. Entonces, ¿cuántas displasias multiquísticas del niño hay de nuestra edad que no se hacían ecografías prenatales y por tanto no tienes la evidencia de esa displasia multiquística y llegan a la edad adulta, les hacen una eco por otro motivo y dicen, ah, solo tiene un riñón? Pues a mí nunca me había pasado nada, ¿no? O agenesias renales incluso, ¿eh? Agenesias renales de nacimiento. En la lista aparecen como diagnóstico de enfermedad renal crónica. Yo creo que hay que ponerse en el lado práctico de esto, ¿no? Que es un poco lo que decía yo antes. No es lo mismo el diagnóstico de esto en las ecos prenatales o en niños que hacen una primera pielonefritis, ¿no? Y te encuentras con la eco que hacen siendo niños con alguna de estas alteraciones. En estos los terminas siguiendo, ¿no? Porque sabemos que hay etapas de la vida donde todo tiene que crecer y también tienen que crecer los riñones. Y esas etapas, si el riñón que se ha quedado solo no crece como debe, ese niño puede estar en riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica en etapas precoces de la vida. Pero una vez ese niño ha terminado de crecer, llega a la etapa adulta, con una función renal normal, no tiene microalbuminuria, no tiene otros factores de riesgo cardiovascular, a mí me cuesta un montón ponerle la etiqueta de enfermedad renal crónica con 100 que puede tener de filtrado y sin nada de excreción urinaria de albúmina ni nada más, ¿no? Por eso la frase esta última que ponía de depende de la etapa de la vida, esto tiene más o menos relevancia y debemos asegurarnos que estos niños llegan a la etapa adulta con el mismo riesgo que pueda tener un adulto con o un niño con 2 riñones, ¿no? A mí me cuesta mucho, Manolo, creerme y poner la etiqueta esta de enfermedad renal en algunas de estas CACUT en adultos. Y no, yo creo que a valorar como todo, ¿no? De manera global, no solamente el hallazgo incidental, sino también pues en cuestión de función, ¿no? Sí que es cierto que tenemos una gran ventaja, como comenta Laia, es la detección temprana de este tipo de patologías, ¿no? El hecho de que estemos haciendo ya ecografía prenatal, pues esto nos hace saltar las alarmas y tener en el radar a muchos pacientes que a lo mejor antes no teníamos. Si tomamos en cuenta que aproximadamente 3 a 6 de cada 1000 recién nacidos vivos pueden tener alguna de estas anomalías congénitas, tanto renales como del tracto urinario, y que de esas 3 a 6 por cada 1000, a lo mejor hasta un 30 y pico, inclusive 50% pueden tener enfermedad renal crónica en la etapa adulta, pues entonces, claro que pone en valor, ¿no? El hecho de que lo podamos detectar antes. Pero el simple hallazgo de tener un paciente monorreno, a lo mejor joven y esto, con una función normal, como comenta Laia, un filtrado de 100, pues obviamente lo vamos a tener muy vigilado, ¿no? Vamos a hacer unos controles más frecuentes y eso, pero probablemente no sea necesario de manera inicial el ya plantearse el hacer todo el despliegue y derivar y a lo mejor hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que es importantísimo sí seguirlo, sí tenerlo bien identificado ese paciente, pero como cualquier otro de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Que al final no los vamos a dejar en el tintero, ¿no? Eso es un paciente que necesita que estemos muy, muy, muy pendiente de ellos y que obviamente el seguimiento tiene que ser, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Es Muchas un buen momento para recordar que la clasificación en estadios de la enfermedad renal crónica, nosotros estamos haciendo una clasificación en unos compartimentos estancos, ¿no? Del 1 al 5, con el 3 dividido en 3A y en 3B, pero que todo es continuo. Es continuo el filtrado glomerular, es continuo los riesgos relacionados con la albuminuria, son continuos los riesgos relacionados con la masa renal. Probablemente estoy de acuerdo en que
etiquetar a ese paciente con un hallazgo casual de riñón único como enfermo renal crónico, estoy de acuerdo con Laia, que es un poquito, bueno, agresivo quizás, ¿no? Alguien que está sano, ¿no? Por otra parte, tampoco estaría de más, por lo menos, diagnosticarle activamente de riñón único y hacerle una recomendación especial de cribado anual de hipertensión arterial, que se lo haríamos a todo el mundo, pero en este caso con un poquito más de atención, ¿no? Porque probablemente ese ciudadano tenga un poquito más de riesgo renal que alguien con dos riñones. Eso es un poco el concepto, ¿no? de la enfermedad renal. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Como decía antes, yo que llevo la consulta de pediatría también, a todos estos niños los sigo durante la etapa pediátrica y cuando llegan a pues, 16, 17, 18 años, les digo, vale, ahora la responsabilidad es vuestra. Habéis llegado hasta aquí sin hipertensión, sin microalbuminuria, con una función renal normal y ahora os toca ser un adulto responsable como todos y hacer los controles médicos que toca, no fumar, control de la presión. Al final lo que tú decías, Manolo. Muy bien. Todo lo que usted quiso saber sobre las alteraciones anatómicas y ha podido preguntar. Y puede seguir preguntando, el curso está activo hasta el día 5 de marzo y podéis seguir lanzando preguntas a los profes en el chat o en el chat de la web del curso. Muchas gracias, Maya, muchas gracias, Carlos. Esperamos veros también en la próxima edición de la Escuela de Nefrología para no nefrólogos. Gracias, adiós. El siguiente tema... Carlos no lo despedimos porque va a seguir aquí con nosotros, ¿no? Ajá, es verdad, que Carlos sigue con nosotros para el siguiente tema, que es criterios de derivación en hipertensión arterial. El nefrólogo de cabecera es Rafa Santamaría, que si no me equivoco está en Córdoba. Buenas tardes, Rafa. Ahora tienes el micrófono mutado, pero ahora lo desmuta para saludar. Buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Marian. Y Carlos sigue en el otro extremo también con respecto a ti de la península ibérica y en el barco de Valdeorras, Galicia. ¿Me equivoco o nos habéis preparado un vídeo? Hay un vídeo preparado, sí. Ah, ya, amigo. Pues nada. Entonces, valga el tópico, siempre quise decir esto. Dentro vídeo. Hola, bienvenidos a esta presentación sobre el tema 6, en el que trataremos sobre los criterios de derivación en hipertensión arterial, haciendo referencia fundamentalmente a la hipertensión arterial resistente y a la sospecha de hipertensión arterial secundaria. A modo de introducción, podemos decir que la hipertensión arterial es un problema frecuente en nuestro país. Se estima que en España aproximadamente un 33.3% a un 42.6% de la población adulta son hipertensos. De ellos, un 40% no lo saben y un 60% sí lo sabe. De este porcentaje de pacientes que lo saben, el 21.2% son pacientes no tratados, frente a un 78.8% de pacientes que sí son tratados. Y de este porcentaje, aproximadamente el 51.5% son pacientes no hipertensos no controlados. La relevancia del problema es que la hipertensión arterial es considerado como el principal factor de riesgo relacionado con pérdida de años de vida por enfermedad, discapacidad o muerte prematura. Es por ello que en relación con la evaluación y tratamiento del paciente con hipertensión arterial no adecuadamente controlada, es importante conocer los siguientes conceptos. La hipertensión arterial resistente se define como la hipertensión arterial no adecuadamente controlada a pesar del uso de 3 o más fármacos antihipertensivos a dosis adecuadas, incluyendo un diurético. Dentro del concepto de hipertensión arterial resistente podríamos diferenciar dos situaciones. Por una parte, la pseudoresistencia y la resistencia verdadera. La pseudoresistencia es aquella situación en la que existe hipertensión arterial resistente en relación con factores identificables y modificables que interfieren con las técnicas de medida o con el tratamiento adecuado. La resistencia verdadera sería la hipertensión arterial mal controlada, confirmada tras descartarse la pseudoresistencia. El concepto de hipertensión arterial secundaria hace referencia a las formas de hipertensión arterial debida a causas, a enfermedades, que son diagnosticables y tratables y que pueden ser
resueltas una vez eliminada la causa subyacente. Diferenciar estas situaciones es importante porque permitirá, por una parte, evitar tratamientos innecesarios, por otra parte, optimizar la terapia existente, abordar las causas subyacentes y, por último, mejorar el pronóstico a largo plazo del paciente. Por ello, la evaluación y tratamiento del paciente con hipertensión arterial no controlada es necesario, en primer lugar, descartar las pseudoresistencias, en segundo lugar, considerar las causas de hipertensión arterial secundaria y, en tercer lugar, implementar el manejo del paciente con hipertensión arterial resistente verdadera. En relación con el primer punto de descartar la pseudoresistencia se refiere a aquellos casos en los que parece que la hipertensión del paciente no responde al tratamiento, pero este fenómeno puede deberse a factores como mediciones incorrectas de la presión arterial, falta de adherencia al tratamiento o el uso inadecuado de medicamentos. Es esencial identificar y descartar la pseudoresistencia antes de clasificar a un paciente como resistente al tratamiento, ya que las causas subyacentes pueden ser corregidas, evitando así la escalada innecesaria de la terapia y sus posibles efectos secundarios. Por ello es necesario realizar una medida adecuada de la presión arterial en clínica y ambulatoria. Es crucial realizar medidas precisas y repetidas de la presión arterial, tanto en el entorno clínico como ambulatorio, para descartar la hipertensión arterial de bata blanca y asegurar un diagnóstico correcto. La monitorización ambulatoria de la presión arterial, la MAPA, permite una evaluación más fiable del control de la presión arterial, ayudando a identificar variaciones y patrones que no son evidentes en la clínica. Por otra parte, es necesario evitar la inercia terapéutica. Superar la inercia terapéutica mediante la revisión y ajuste del tratamiento proactivo es clave para evitar la pseudoresistencia hipertensiva por el subtratamiento. La adopción de un enfoque agresivo en la modificación del tratamiento puede prevenir el estancamiento en el manejo de la hipertensión arterial y facilitar el logro de los objetivos de control de presión arterial. Por otra parte, es conveniente utilizar combinaciones farmacológicas adecuadas. La selección de las combinaciones farmacológicas basadas en la evidencia es esencial para tratar eficazmente la hipertensión resistente y mejorar el control de la presión arterial. El uso de múltiples fármacos en dosis óptimas y combinaciones puede superar los mecanismos fisiológicos de la hipertensión arterial resistente, mejorando así la adherencia y la eficacia del tratamiento. Por otra parte, también es importante identificar y corregir el incumplimiento terapéutico. El reconocimiento y la intervención en el incumplimiento terapéutico son fundamentales para descartar la pseudoresistencia y asegurar la efectividad del tratamiento. Estrategias personalizadas para mejorar la adherencia, incluyendo la educación del paciente y la simplificación de los esquemas terapéuticos, son cruciales para el manejo exitoso de la hipertensión arterial. Y por último, es conveniente identificar y corregir circunstancias concurrentes que interfieren en el control de la presión arterial. La evaluación de los factores de estilo de vida, como el consumo de sal, alcohol y otras condiciones coexistentes como la apnea del sueño, son vitales para el manejo integral de la hipertensión. El manejo de estas situaciones concurrentes y la modificación del estilo de vida puede tener un impacto significativo en el control de la presión arterial, reduciendo la necesidad de intervenciones farmacológicas intensivas. También evitar interferencias de fármacos relacionados con el desarrollo de hipertensión arterial es relevante. En este sentido, aunque entre los fármacos el uso de descongestionantes nasales y anticonceptivos orales son bien conocidos como causa de hipertensión arterial, existen otros fármacos que también se han relacionado con la elevación de la presión arterial, bien por un efecto directo o bien por interferencia con la medicación antihipertensiva. En esta tabla se presentan los fármacos y las familias farmacológicas más relevantes relacionadas con la ausencia de respuesta a tratamiento antihipertensivo. Una vez descartada la pseudoresistencia, es necesario considerar las causas de hipertensión arterial secundaria. La sospecha de hipertensión arterial secundaria debería surgir en ciertas situaciones clínicas que indican una posible causa subyacente de la elevación de la presión arterial. Estos escenarios incluirían, por ejemplo, la hipertensión arterial resistente, la existencia de una hipertensión arterial severa, grado 3, o situaciones de emergencia hipertensivas, o bien la presencia de lesión de órgano diana severa en hipertensión arterial. Además, ciertos grupos demográficos y presentaciones clínicas específicas también sugieren la posibilidad de una hipertensión arterial secundaria,
como por ejemplo la presencia de hipertensión arterial grado 2 en sujetos jóvenes por debajo de 40 años, la hipertensión arterial de inicio en niños o el empeoramiento agudo de las cifras de presión arterial en pacientes con una presión arterial previamente normal. Por otra parte, también pueden existir signos y síntomas que pueden apuntar a causas específicas, como por ejemplo clínica sugestiva de causas endocrinas de hipertensión arterial o de enfermedad renal, clínica sugestiva de apnea obstructiva del sueño o una historia familiar o datos sugestivos de feocromocitoma. Finalmente, la hipertensión arterial secundaria también debe ser considerada en situaciones especiales, tales como la hipertensión arterial severa en gestación o un empeoramiento severo de una hipertensión arterial previa en una paciente gestante. En resumen, la sospecha de hipertensión arterial secundaria se basa en la resistencia al tratamiento, la severidad de la hipertensión y el daño de órgano diana, así como en las características demográficas, las presentaciones clínicas agudas, los signos sugestivos de trastornos específicos y condiciones especiales como el embarazo. Identificar estos signos síntomas permite un enfoque dirigido para el diagnóstico y el manejo adecuado. Las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria están vinculadas a problemas renales y endocrinos. En el ámbito renal, la hipertensión arterial puede surgir tanto de enfermedades renales parenquimatosas o de hipertensión renovascular. En el ámbito endocrinológico, el hiperaldosteronismo primario es una causa particularmente frecuente. Y por otra parte, es notoria también la relación entre la hipertensión arterial resistente y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entre otras causas endocrinas menos frecuentes, figuran el feocromocitoma, el hipercortisolismo, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo y la acromegalia. Y también como grupo de misceláneas, la coartación de aorta puede ser una causa de hipertensión arterial secundaria. La orientación diagnóstica de estas causas de hipertensión arterial secundaria se basa fundamentalmente en la existencia de pistas diagnósticas relacionadas con la enfermedad de base, acompañado de resultados compatibles en las exploraciones complementarias solicitadas. Ya para finalizar, en la evaluación del paciente con hipertensión arterial tratada y no controlada, una vez que se ha descartado la pseudoresistencia y se descartan causas de hipertensión arterial secundaria, nos quedaría el manejo del paciente con hipertensión arterial resistente verdadera. En relación con el manejo de pacientes con hipertensión arterial resistente verdadera, según la Guía Europea de Hipertensión Arterial, se incluyen los siguientes puntos claves. Por una parte, la medicación adicional, considerando el uso de antialdosterónicos como cuarto fármaco a utilizar, y otros fármacos tipo clortalidona, bisoprolol, doxazosinación mantenida y agentes centrales. Por otra parte, también se considera el uso de terapia intervencionista, como por ejemplo la denervación renal en pacientes con hipertensión arterial resistente con filtrados por encima de 40. Y por último, contempla también nuevas terapias en investigación, como es la estimulación de los vasoreceptores carotídeos, las fístulas arteriovenosas y la neuromodulación cardíaca. Según la Guía Europea de Hipertensión Arterial, los pacientes con hipertensión arterial de mal control que sería conveniente derivar para recibir una atención especializada incluyen a pacientes jóvenes menores de 40 años con hipertensión arterial grado 2 o más severa, en los que es conveniente descartar una hipertensión arterial secundaria. Pacientes en los que una evaluación más detallada de la lesión de órgano diana podría modificar la actitud terapéutica. Pacientes que presentaran también una elevación aguda de la presión arterial cuando previamente era normal, pacientes con sospecha clínica de hipertensión arterial secundaria, también los pacientes con hipertensión arterial resistente y otras circunstancias en las que el profesional que deriva considera oportuna y necesaria una evaluación ampliada. Ya para finalizar, aquí se presenta un algoritmo integral que guía el manejo de la hipertensión arterial resistente, enfatizando la transición gradual de la responsabilidad del cuidado desde atención primaria hasta atención especializada. Al inicio del algoritmo, la implicación de la atención primaria es máxima, destacando su rol crucial en la detección inicial, la evaluación de la adherencia al tratamiento, la optimización de la terapia antihipertensiva basada en las guías y la identificación de factores modificables del estilo de vida. En esta fase, la atención primaria se encarga de las intervenciones iniciales y de la monitorización regular del paciente. A medida que se va avanzando en el algoritmo, a medida que, ante la persistencia de la hipertensión arterial resistente, a pesar de las medidas implementadas, la necesidad de una evaluación más especializada se hace evidente. Es aquí
donde la implicación de la atención especializada comienza a aumentar, enfocándose en la exploración de causas secundarias, en la evaluación de complicaciones orgánicas y la consideración de terapias avanzadas o intervencionistas que puedan estar fuera del alcance de la atención primaria. Hacia el final del algoritmo, la responsabilidad en el manejo del paciente se ha trasladado en gran medida a la atención especializada, particularmente en casos de verdadera hipertensión resistente que requieren enfoques diagnósticos y terapéuticos altamente especializados, como la denervación renal o la estimulación de los vasoreceptores carotídeos, entre otros. Este enfoque enfatiza la importancia de la colaboración entre los niveles de atención para lograr el mejor manejo posible de la hipertensión arterial resistente, garantizando que los pacientes reciban una atención continua, adaptada a sus necesidades específicas a lo largo de su trayectoria de cuidado. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Carlos, por el resumen de esta vuestra parte. En este mundo, corregidme si me equivoco, ha habido un cambio en los últimos 10-15 años drástico, ¿no? El médico de atención primaria se hace cargo, vamos, 90-95% o más de las situaciones alrededor de la hipertensión arterial. Y recurre al especialista hospitalario de hipertensión arterial, sea nefrólogo, sea de otra especialidad hospitalaria, con estas situaciones que habéis repasado fundamentalmente, ¿no? Alrededor de la hipertensión arterial resistente, alrededor de la sospecha de hipertensión arterial secundaria. Mirad, hay una pregunta para vosotros de aquí desde prácticamente el minuto cero de la webinar. La primera pregunta que ha aparecido, si no recuerdo mal, a las 16:05, de una compañera que os leo literalmente en el módulo 6, vuestro, hablamos de los tratamientos farmacológicos de la hipertensión arterial. Me gustaría saber qué principios activos recomendarían de entre los IECA, los ARA2 y los calcio antagonistas. Muchas gracias. Y recupero también una pregunta que ha habido en el chat acerca del debate entre IECA y ARA2 que la ha contestado Rafa Santamaría, ¿no? De una compañera de primaria que refería que tiene sus pacientes con tratamiento IECA, pasan por nefrología y el nefrólogo cambia IECA por ARA2. ¿Tiene esto alguna justificación? Esas dos preguntas os pongo encima de la mesa. Y entre IECAs, ARA2 y calciantagonistas, ¿por dónde empezar? Debate IECA ARA2. Adelante. Carlos, si quieres empezar tú, adelante. Sí, a ver, yo creo que como en todo, ¿no? Hay que individualizar los tratamientos. Yo sinceramente en la práctica diaria me encuentro con compañeros que de manera sistemática prefieren uno u otro. Sin embargo, yo soy partidario de identificar exactamente el motivo de por qué voy a poner cada tratamiento, ¿no? Y eso incluye el hacer una valoración global, ¿no? Evidentemente, pues un paciente, por ejemplo, que ha pasado por un infarto, que a lo mejor no tenía detectado, o una angina inestable, ¿no? De hecho ese paciente que os cuento, soy yo. Por ejemplo, un cardiólogo me ha indicado de manera inicial un calcio antagonista y basado en la patología, porque era una angina inestable, en principio sin mayor repercusión, pero que todo han sido complicaciones, ¿no? Sin embargo, y mal control de la tensión, sin embargo, bueno, además, complicaciones, efectos secundarios, mal control de la tensión y bueno, mala tolerancia y además alteración renal, ¿no? Cuando en principio pues, hablamos de un paciente sano, en teoría. Entonces, simplemente pues identificar exactamente cuál es el fármaco ideal para cada paciente, si estamos hablando de un remodelado cardíaco, si estamos hablando de un paciente con una angina, de un paciente con un infarto, de un paciente sin otra comorbilidad. Yo creo que es importantísimo tomar en cuenta que la hipertensión y la insuficiencia renal tienen una relación bidireccional,
¿no? O sea, una hipertensión mal controlada me va a generar una alteración de la función renal y la alteración o la enfermedad renal crónica también me puede generar un mal control de la tensión o una hipertensión secundaria, ¿no? Entonces, al final, identificar exactamente cuál es el síntoma, patología o la comorbilidad que voy a tratar para decidir. Yo es que no soy partidario de escoger uno u otro así por cariño, diciéndolo así un poco de manera coloquial. Muchas gracias, Carlos. La opinión Yo del creo, nefrólogo. yo creo que las guías son claras al respecto. Es decir, en primer lugar, el control de la presión arterial y me da igual, relativamente igual con qué, porque lo principal es que la presión arterial esté bien controlada. En el espectro del paciente hipertenso nos podemos encontrar desde un hipertenso esencial sin más comorbilidades hasta un paciente hipertenso duro con múltiples comorbilidades. Entonces, yo creo que a la hora de elegir el tratamiento farmacológico, como ha comentado antes Carlos, se debe tener en cuenta el perfil de paciente que estamos atendiendo, lo que tienen demostradas las moléculas y, por supuesto, lo del tema de los efectos adversos, ¿no? Y otra de las cuestiones es también con qué fármacos había sido tratado previamente el paciente y qué resultados hemos tenido previamente, ¿no? En la pregunta que se hacía en el foro se comentaba que en algunas ocasiones se derivaba el paciente al especialista y el especialista pues cambiaba el IECA por el ARA2, ¿no? Eso a lo mejor puede obedecer o bien a intentar mejorar la adhesión al tratamiento, porque a veces los IECA pueden tener efectos secundarios en la tos, o bien puede ser simplemente porque si lo derivan por hipertensión arterial de mal control, si no probamos cosas nuevas, pues igual tampoco tenemos mejores resultados, ¿no? Entonces yo creo que un poco es el triángulo, ¿no? Primero, bajar bien la presión arterial, segundo, perfil del paciente y tercero, eventos adversos descritos de cada uno de los fármacos. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos. Estamos un poquito fuera de tiempo ya. Se nos acaba el alquiler del satélite que hemos cogido para esta webinar. Recordar que sigue activo el curso hasta entrado marzo, en principio el día 5, igual hay alguna pequeña prolongación, y ahí podéis seguir lanzando preguntas a los compañeros que han actuado de monitores. Aprovecho para ir cerrando la sesión, recordar que la próxima semana tenemos otra webinar con toda la otra parte de los temas que no hemos tratado hoy. Agradeceros a todos vuestra presencia, a las sociedades participantes, a los patrocinadores de la escuela, Beringer Lee y Before, como hemos hecho al principio. Y yo creo que estamos aquí, uno desde Galicia, otro desde Córdoba, otro desde Asturias, pero tienen que despedir esto desde Madrid, desde la capital. Marian, por favor. Pues nada, que un placer compartir con todos los ponentes de todas las sociedades de atención primaria y los participantes de la SEN. Y un placer contigo, Manolo, y nos vemos el próximo martes. Y que bueno, que pueden seguir preguntando a través del chat y todas las preguntas que les surjan cuando hagan los módulos del curso. Y gracias, por supuesto, a Ana, que está por ahí, porque sin ella esto no sería posible, y a Macarena de WM, que ha permitido que estemos aquí conectados, ¿no? Nada, un placer y nos vemos el martes. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.